Si hay con quién, las videocolumnas encargadas de analizar los candidatos de la oposición a las elecciones primarias, hoy nos reunimos con el profesor Rafael Arraiz para estudiar qué posibilidades tienen los candidatos de cara a las elecciones del próximo domingo, identificar cuál de ellos puede llegar a ser una de las mejores alternativas para Colombia y cómo ello puede generar, para bien o para mal, un proyecto de contraposición a los avances en la política exterior colombo-venezolana. Rafael, el próximo domingo se celebran las elecciones primarias en Venezuela. El candidato de la oposición parece ser Capriles. Lleva una ventaja considerable, pero más allá de la elección del posible candidato que va a enfrentar al candidato presidente o al comandante presidente, digamos que en esta campaña yo sostendría que también se están debatiendo cuáles son los temas prioritarios de la oposición. Cada uno de los candidatos en cierta medida representa en mayor o en menor medida uno de los temas políticos. Por ejemplo, María Corina Machado es la mujer de los números, de las cifras económicas, de los datos. Ella en toda su campaña ha hecho un claro manejo y prueba del dominio de estos temas y parece darle mayor relevancia a ello, mientras que otros candidatos como el propio Capriles es como el candidato más cercano al pueblo y el que en un momento determinado puede llegar a representar no una ruptura con el chavismo, sino un proceso de transición y de transformación, cambio como él lo dice. ¿Podrías decirnos más o menos cuáles son las percepciones que tienes y entablemos un diálogo incluso con aquellos estudiantes que quieran participar de cómo se perciben las elecciones primarias en Venezuela y sobre todo cómo pueden llegar a ser valiosas para Colombia este proceso del próximo domingo? Claro, con mucho gusto. Fíjate, yo noto en los candidatos dos posiciones. Una posición muy radical de enfrentamiento a Chávez con un discurso tan agresivo como el de Chávez, que es el caso de María Corina Machado, de Pablo Medina y de Diego Arria. Curiosamente, los que tienen menos probabilidades en las encuestas, los que tienen más probabilidades en las encuestas, que son Capriles y Pérez, tienen un lenguaje más conciliador. Ellos han detectado, en particular Capriles, de acuerdo con los estudios de estrategia política que se desarrollan, que la herida más profunda que hay en Venezuela es una división muy grande en el pueblo, debido a cómo durante 13 años el presidente Chávez ha insuflado odio y resentimiento y una cantidad de elementos divisorios de la sociedad venezolana. Entonces ellos están ofreciendo lo contrario, que es un cambio con reconciliación. La reconciliación es en el fondo lo que ambos están ofreciendo. La oposición radical a este camino no les gusta, pero esa oposición radical yo veo que no advierten que la realidad les está diciendo algo. Quienes han crecido son los otros, no los radicales. Lo que quiere decir que en Venezuela hay una amplia mayoría de venezolanos que quieren vivir en paz y que no quieren ni los insultos del gobierno ni los insultos de la oposición, sino un devenir de una sociedad más pacífica. De modo que eso es lo que yo noto allí. Y lo otro que uno nota es que los dos candidatos, qué casualidad, que abogan por la reconciliación, son los de los partidos que han tenido éxitos electorales importantes en los últimos 7 años, que son Un Nuevo Tiempo en el Zulia, Primero Justicia en Miranda. De modo que esa posición de reconciliación está reforzada además con victorias electorales que estos candidatos han tenido a lo largo del tiempo, cosa que los otros tres no han tenido. Arria tenía 25 años que no vivía en Venezuela, María Corina Machado tuvo una elección de diputada, ahí tuvo una victoria electoral importante, y Pablo Medina no. Entonces tenemos pues que esa es una circunstancia interesante. Eso nos está indicando que Venezuela va hacia un proceso de cambio y de pacificación de su discurso. Realmente creo que sí, y que las encuestas señalan eso, ¿no? En relación con Colombia, me decías, Ronald, pues para Colombia todo lo que pueda pasar en Venezuela en el camino del cambio, de la paz y de la reconciliación es bueno, porque Colombia viene de unas relaciones durante 13 años con Venezuela
signadas por el apoyo explícito, abierto. Lo recuerdo al día de hoy como el presidente Chávez respaldó a la FARC en el recinto de la Asamblea Nacional. Recuerdo como si fuera hoy, como el Ramón Rodríguez Chacín le dijo en persona y en televisión a los guerrilleros de la FARC que contaban con su respaldo y con todo su apoyo. De modo que para Colombia pasar de un gobierno que apoya a la guerrilla insurgente en Colombia a otro que va a respetar la institucionalidad colombiana en todas sus partes, pues creo que es un avance. Rafael, para controvertir un poco, esos radicales que están en el marco de los candidatos de la oposición, yo he sostenido que juegan un papel fundamental en Venezuela, y es que en una posible elección de confrontación ya con el candidato presidente, se van a necesitar sumar todos los votos en todas las localidades y en todos los lugares del mundo donde están los venezolanos. Muchos de los venezolanos que hoy por una u otra razón están fuera del país ya consideran que el sistema electoral está fraudulento, que no les va a dar las garantías para participar adecuadamente, y tal vez, y yo tengo una hipótesis ahí, estos radicales son los que pueden llegar a traerlos, llamar su voto, para que ellos consideren que sus posturas, que a veces pueden llegar a estar muy acompañadas del vino del exiliado, del amargo sabor del vino del exiliado, se vean reflejadas en estos candidatos. Entonces no juegan un papel de poder llegar a ganar la candidatura, pero sí a poder meter dentro de sus programas, dentro de sus ideas y equipos de campaña, todo lo general a estas ideas que por una u otra razón se encuentran fuera de Venezuela. Entonces pueden llegar a ser, digamos, parte de lo que podríamos llamar sumar votos. Incluso el voto del venezolano que ya está por fuera puede ayudar y es necesario. Del descontento, del que no cree en el sistema electoral, es necesario. Esos candidatos juegan un papel. Obviamente también son candidatos que en el tema colombiano se han marcado un poco particulares. Diego Arria ha hecho unas declaraciones bastante fuertes respecto a algunos asuntos fronterizos con Colombia que podrían llamar a recordar a esos venezolanos de finales de los 80s, 90s que no gustaban tanto de Colombia y que por hoy o por una u otra razón hoy están en Colombia precisamente. Entonces pueden jugar parte de ese papel. Y por el otro lado quisiera, no sé, controvertir un poco respecto al papel real de un candidato y qué puede llegar a representar un candidato de la oposición frente a una maquinaria tan fuerte como la chavista, que necesita tanto aceite para poder enfrentar a un candidato presidente. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene Capriles es que carece de carisma mediático, mientras Pérez lo tiene. Entonces, Capriles es un tipo que se mueve muy bien dentro de la población y dentro de la gente, pero que cuando uno lo ve en los debates, e incluso los debates en Venezuela, más que debates, eran como unas conversaciones amables en muchos momentos. Si Capriles se llegase a enfrentar con un zorro político, con una máquina electoral como la chavista, podría llegar a quedar corto, mientras que Pérez, que tiene un mayor manejo de medios, no logra cautivar a ese pueblo de a pie que sí tiene Capriles. Es una mezcla de candidatos. Yo creo que la sumatoria de todos esos candidatos puede dar un muy buen candidato contra Chávez. Son diferentes facciones, de hecho ya presentaron su proyecto de posible gobierno y no se logra tener claro cómo podría ser la campaña después de mañana, desde el 12, la campaña a partir del 13. Mira, yo creo que va a depender mucho de la distancia que le saque Capriles a Pérez, es decir, del tamaño de la victoria de Capriles. Si la victoria de Capriles es grande, consistente, es decir, si Capriles llega a sacar, como dicen algunos encuestadores, el 57% de los votos de los votantes el domingo, pues va a tener un gran apoyo, una gran fuerza, y a los otros candidatos seguramente se van a sumar a la campaña de Capriles, pero el tono de la campaña la va a dictar la estrategia de Capriles, que hasta ahora, enigmática o misteriosamente, le ha funcionado de maravilla. Yo coincido contigo que Capriles no es así la mata del carisma, que tú digas qué hombre tan carismático, no, para nada, pero no se sabe por qué
siempre tiene los puntajes más altos en las encuestas. Entonces él tiene una conexión popular importante que es difícil que es casi que un reto de psicología social averiguar cómo es eso, pero ahí está. Y fíjate que uno de los argumentos al comienzo de la campaña, de la precampaña presidencial, era que Pérez era un hombre que venía del pueblo, que conectaba con el pueblo, que era igual al pueblo, que le hablaba recio al pueblo, como Chávez, y resulta que Pérez nunca subió. Y el que capitalizó los votos fue Capriles. Eso pareciera que es lo que va a quedar evidenciado el domingo. Entonces ahí hay... la política es fascinante porque es simbología, es mitología. Yo tengo la sensación de que Capriles ha tenido la inteligencia de colocarse en la acera contraria a Chávez. Chávez insulta, grita, persigue. Yo soy conciliador, amable, hablo bajo. Chávez enarbola valores masculinos, las armas, las batallas. Capriles declara rodeado de vírgenes, no de niñas, sino de vírgenes de la Iglesia Católica. Es mariano, es un devoto de la Virgen María. Su relación con lo femenino es muy estrecha. Entonces ahí hay todo un universo de simbología que él, a mi juicio, viene manejando bien y que le puede dar unos resultados interesantes. De todos modos, estoy completamente de acuerdo contigo en que los radicales son necesarios. Además son los que colocan los temas en su extremo. María Corina Machado es capaz de decirle al presidente Chávez en público que expropiar es robar. Y entonces Chávez le responde, tú me estás diciendo ladrón. Y ella le dice, no, yo no le estoy diciendo ladrón, eso lo está diciendo usted. Entonces expropiar es robar, como un eslogan, digamos, es una postura radical que finalmente funciona a favor de los centristas, digamos. O sea, en el fondo Capriles pudiera estar cosechando la radicalidad de Arria, Medina y Machado. De modo que este mundo está lleno la política está llena de este tipo de paradojas, ¿no? Y ya para finalizar, la relación colombo-venezolana a lo largo de la administración Chávez, que ya son 13 años, tuvo momentos buenos y momentos bastante malos. Los momentos buenos fueron muy buenos. Muchos de los colombianos que están radicados en Venezuela pasaron de la ilegalidad a la legalidad. Eso es un cambio sustancial en ciudadanos que ni siquiera tenían la posibilidad de ser eso, considerados ciudadanos, no tenían ni siquiera papeles para poder acceder a los más mínimos derechos. Con Chávez ese problema de un número importante de nuestros ciudadanos cambia en Venezuela y hoy ellos hacen parte de la vida venezolana. Yo siempre he considerado que estos colombianos son los llamados a ejercer una presión real en Venezuela. Tal vez el único país donde nosotros podemos tener un grupo de presión al interior de ese país y ejercer presión para los temas que son importantes para Colombia es precisamente Venezuela. Si los colombianos en Venezuela ejercieran la presión adecuada para que temas que son sensibles para toda la nacionalidad colombiana, como son las FARC, y pudiesen ejercer una presión fuerte, no por el candidato opositor o por el candidato chavista, sino metiendo el tema en la agenda de discusión, podría ser una salida a uno de los temas que ha sido más agrio en la relación colombo-venezolana en los últimos años, y es la posible participación de miembros del establecimiento venezolano en una relación muy cercana con los miembros de las FARC. Hoy se dice incluso que varios de los jefes guerrilleros, si no su máximo jefe, están en territorio venezolano. En ese marco, y teniendo en cuenta lo que está pasando este fin de semana, que se reúnen los ministros de defensa, que se logran unos acuerdos comerciales después de la salida de Venezuela de la CAN, tenemos por fin una recomposición de la relación. Pero cuando uno mira el programa de la oposición en materia de política exterior es bastante corto y hace unas lecturas que, en mi opinión, no van más allá de lugares comunes. Sí, en efecto, Venezuela hoy tiene una preponderancia por el petróleo, pero también ha logrado ganar un activismo el cual no se le puede negar al presidente Chávez. Hoy hay temas que, gracias al dinamismo y
hiperactividad chavista empezaron a andar en el continente. Hablar de una CELAC, de una UNASUR hace 20 años era imposible, hoy es posible y gran parte de esa posibilidad se le debe también al presidente Chávez. Entonces, en el marco de una relación que tiene esa ambivalencia, que tiene esas dos caras, donde Colombia se ha visto beneficiada, pero también se ha visto afectada por esta política exterior, ¿cómo ves vos a los candidatos de la oposición frente a la política exterior y frente a la relación con Colombia? Son muy pocas las declaraciones que han dado. He visto que Capriles ha dicho algo al respecto de no ser tolerantes con las FARC, pero más allá de eso es un terreno bastante nuboso. Sí. No, Pablo Pérez tuvo unas declaraciones ayer o antier muy duras contra la FARC y la posición del gobierno de Venezuela en relación con la guerrilla en Colombia. Eso lo comentó Pablo Pérez ayer. Mira, yo creo que ellos van a colocar el énfasis, el que llegue, en la recuperación del comercio entre los dos países, que es algo sumamente importante. Cuando las relaciones se rompen, la balanza comercial, las exportaciones de Colombia a Venezuela estaban en el orden de los $7.000 millones al año. En este momento, en la última cifra que vi, están llegando a $2.000 millones al año. O sea, eso se redujo sensiblemente para los productores colombianos. Yo creo que eso va a restituirse, el flujo comercial entre los dos países, y con un cambio de gobierno va a avanzarse en un proceso de integración económico muy acelerado, que también incluya los temas energéticos, de oleoductos, y restablecer la relación comercial que durante ya muchos años, desde los tiempos de César Gaviria y Carlos Andrés Pérez, cuando se levantaron los aranceles entre los dos países y se firmaron los acuerdos del Grupo de los Tres, México, Colombia y Venezuela, uno ve cómo la curva de crecimiento de las exportaciones colombianas a Venezuela y de Venezuela a Colombia en menor medida fueron creciendo y creciendo hasta que se detuvieron después se repotenciaron con la Comunidad Andina de Naciones, ya muchos años después, y se detuvieron con el pleito Uribe-Chávez. Y esto tendría que, una de las primeras cosas que ocurrir en un cambio de gobierno es que ese flujo comercial se restituyera, ¿no? Por supuesto, el tema de la posición de ese gobierno de Venezuela en relación con la FARC, han habido estos anuncios de Capriles y de Pérez, pero yo creo honestamente que eso más bien va a ser un tema de la agenda del próximo gobierno, y sí me consta que todos estos candidatos, y en el programa de la MUD hay internacionalistas venezolanos importantes de gran calado, y sobre todo hay muchos conocedores de Colombia, porque en Venezuela hay una tradición de muchos años de académicos y diplomáticos venezolanos de dedicarse a conocer a Colombia. De hecho, en un centro de estudios latinoamericanos, Arturo Uslar Pietri, que yo dirigía en Caracas, en la Universidad Metropolitana, instituimos un diplomado de las relaciones colombo-venezolanas que duraba un año, con 9 profesores. Los profesores eran 9 profesores venezolanos expertos en Colombia, pero asombrosamente expertos en Colombia, en cultura, en economía, en todas sus relaciones. De modo que allá hay mucha gente que conoce este tema, que tiene familia aquí, las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido muy, muy estrechas históricamente, y sobre todo a partir de los años 60, cuando por la violencia en Colombia se desplazan, los cálculos son entre 2 y 3 millones de colombianos que viven en Venezuela desde hace 50 años. Sus hijos nacieron allá, son colombianos y son venezolanos, de modo que esta relación histórica está destinada, a mi juicio, a mejorar sustancialmente en lo que se restituyan las relaciones comerciales y en lo que en Venezuela haya un gobierno que respete la institucionalidad y la juridicidad colombiana y que no respalde a la guerrilla colombiana, como vino ocurriendo con este gobierno, no a lo largo de los 13 años, pero sí en distintos periodos, en momentos muy difíciles. En los últimos tiempos, de acuerdo a los acuerdos de Santos y Chávez, más bien se puede señalar que ha habido una cooperación del gobierno venezolano con el colombiano en la captura de irregulares en el territorio venezolano y en la entrega. El último que falta por entregar
es el llamado cantante de la FARC, pero hay un proceso judicial en marcha que pudiera lograrse la extradición de este señor a Colombia. No sé si los alumnos... Bueno, es innegable que para una eventual contienda con el presidente Chávez la oposición debe mantener su unidad. Sin embargo, yo permanezco un poco escéptico frente a eso. Desde su perspectiva, ¿qué tan posible es esa campaña de un eventual candidato único frente al candidato Chávez, teniendo en cuenta que hay esas diferencias ostensibles entre la oposición radical y la oposición conciliadora? Bueno, hay un pacto firmado, hay un programa de gobierno común, hay múltiples declaraciones de los candidatos diciendo que van a respaldar al ganador. Quien se atreva a salirse de esa unidad que se ha expresado muchísimas veces, oye, eso tiene un costo político muy alto para el que se salga, muy, muy alto, y yo no creo que eso verdaderamente vaya a ocurrir. No me parece probable que eso ocurra. De todos modos, todo es posible, lo sabremos en lo sucesivo, pero creo que la oposición ha aprendido mucho, ha cometido muchísimos errores en Venezuela y forma parte del aprendizaje la idea de que la unidad que se está planteando allá no es una unidad coyuntural, sino es una unidad para muchos años, para la reconstrucción de un sistema, de una democracia representativa, que es lo que se pretende, ¿no? Pero, ¿hay alguien más? ¿Tienes una pregunta? Conozco el tema. Rafael, o sea, tenemos claro que de los 7 candidatos, pues hay una dama que es María Corina, refiriéndonos nuevamente a ella. Mi pregunta es, en caso de que posiblemente no ahora, no en estas elecciones, pero sí en el futuro, que María Corina Machado siga jugando un papel fundamental en la política venezolana, siga en ese campo, ¿cómo tomaría Venezuela, y no solamente Venezuela, sino también Latinoamérica, o sea, que en el futuro o este domingo, no sabemos, está por verse, María Corina Machado sea la primera dama en Venezuela, tengo entendido, en llegar al Palacio de Miraflores? Actualmente hay 3 países en Latinoamérica que tienen 3 damas presidentas, que son Argentina con Cristina Fernández, Brasil con Dilma Rousseff y Costa Rica con Laura Chinchilla. ¿Cómo los venezolanos, cómo los analistas políticos tomarían o analizarían que una presidenta por primera vez llega al Palacio de Miraflores? Pues eso sería estupendo. Yo sí creo que ella va a continuar en la vida política venezolana. Está apenas comenzando, de modo que se puede esperar mucho de ella y mucho aprendizaje. Y oye, ver a una presidenta en el Palacio de Miraflores sería una maravilla. Una maravilla, eso es algo que todos estamos esperando, igual que esperamos una presidenta en el Palacio de Nariño. Eso tiene que pasar en nuestros países, tiene que pasar en Colombia, en Venezuela, y va a pasar, es cuestión de que vayan decantando los procesos. Sí. ¿Sí hay con quién? Con esta charla con el profesor Rafael Arraiz, damos cierre a un grupo de columnas, pero abrimos otro de cara ya a las presidenciales, las cuales nos van a permitir ver diferentes momentos de lo que pretende va a ser uno de los cambios más importantes en materia política en el continente. Si continúa el presidente Chávez y suma a esos 13 años, 6 años más, o si la oposición por fin logra concentrar un grupo que genere una herramienta de gobierno con un Chávez en la oposición, que podría ser uno de los escenarios más interesantes en política contemporánea en América Latina.